Bienvenidos a esta sesión correspondiente a la segunda semana, donde revisaremos los temas de tabla periódica, número de masa, número atómico y enlace químico. Para eso es importante que identifiques qué significa el número de masa y el número atómico de un elemento, así como también a los elementos químicos que se encuentran agrupados en la tabla periódica, lo cual permite reconocer las características de estos elementos. Necesitamos también que tengas ciertos saberes previos, por ejemplo, los tipos de enlace. ¿Qué características tienen estos elementos en la tabla periódica? El valor del significado del número de masa y número atómico de un elemento químico y la relación que se tiene entre el tipo de enlace y las propiedades físicas de las sustancias, así como las aplicaciones que se tendrá de los elementos que identificamos en la tabla. El logro de la sesión lo tienes planteado ahí. Al finalizar la misma, es importante que identifiques la evolución de la tabla periódica, así como también de los modelos atómicos que han sido planteados a través del tiempo. Seas capaz también de resolver ejercicios de atomicidad en función a el número de masa y el número atómico, y también reconozcas los tipos de enlaces químicos en los compuestos. En cuanto a los contenidos, tenemos tabla periódica, número de masa y número atómico y los enlaces químicos. Es importante que revises esta línea de tiempo, donde te presentamos la evolución de la tabla periódica a través del tiempo, en función al avance de la ciencia y tecnología. Puedes identificar que en la tabla periódica tenemos 18 grupos, ¿no? Que son 18 columnas verticales y 7 filas, 7 periodos. Los elementos de un mismo periodo tienen el mismo número de niveles de energía, mientras que los elementos del mismo grupo tienen el mismo número de electrones en el último nivel de energía. Por ello se comportan químicamente de manera semejante. Los grandes grupos que vamos a encontrar en la tabla periódica: metales, metales de transición, metaloides, no metales, gases nobles, los lantánidos, actínidos, así como también algunos grupos de interés especial, como los metales alcalinos, alcalinos térreos, los halógenos, los gases nobles, y los elementos del grupo A identificados como representativos, mientras los elementos del grupo B identificados como elementos de transición. Por ejemplo, aquellos elementos del grupo A son aquellos que se encuentran en las columnas 1, 2 y en las columnas del 13 al 18. Mientras los elementos del grupo B, ¿no?, que son los elementos de transición, se encuentran ubicados entre las columnas 3 y la columna 12. Para identificar la ubicación de los elementos en la tabla periódica, debes realizar la distribución electrónica. Cuando hagas esa distribución electrónica configuración, si esta termina en S o P, el elemento pertenece al grupo A. Si esta configuración termina en D o F, pertenece al grupo B. Si termina en F, pertenece al grupo 3B. Una vez que has identificado el grupo, por ejemplo, los del grupo A, para ver el periodo del elemento te vas a fijar en la última capa de la distribución electrónica. Y para ver el grupo, los electrones de esta última capa. Y para los del grupo B, ¿no?, para ver el periodo, te vas a fijar en la última capa de la distribución electrónica, y para identificar el grupo vas a sumar los electrones de S de la última capa más los electrones de D de la penúltima capa. Si esa suma te da 8, 9 o 10, pertenecen al grupo 8B. Si esa suma de S y D te da 11, pertenecen al grupo 1B. Si esa suma te da 12, van a pertenecer al grupo 2B. De igual manera, el átomo, en cuanto a modelos, ¿no?, ha sufrido cambios. ¿Recuerdas el modelo del budín con pasas? El modelo de Dalton, el modelo de Thomson, Rutherford, Bohr, hasta que llegamos al modelo atómico actual. Te invito a que profundices con la bibliografía que te presentamos, cómo ha ido cambiando los modelos atómicos a través del tiempo.
llegamos a la estructura del átomo, como lo conocemos. El átomo presenta dos partes, una envoltura donde se encuentran los electrones y el núcleo que está formado por los protones y neutrones. Para identificar la estructura del átomo, ten presente que el número atómico me identifica los protones o electrones de un átomo, mientras que el número de masa se obtiene de la suma de protones y neutrones, partículas que se encuentran en el núcleo. Vamos a encontrar los tipos de átomos, los isótopos o llamados híbridos, que son átomos del mismo elemento que presentan igual número atómico. Los isóbaros, que son átomos de diferentes elementos que presentan igual número de masa. Y los isótonos, que son átomos de diferentes elementos que presentan igual número de neutrones. Recuerda, ¿qué cosa es un catión? Un catión es un ion positivo que se obtiene de la pérdida de electrones, mientras que el anión es el ion negativo que se obtiene de la ganancia de electrones. Recuerda que este tema de iones, de catión y anión, lo vamos a ver cuando veamos el método de balance redox. Cuando hagas la configuración distribución electrónica, vas a identificar los números cuánticos. ¿Qué significa el valor del número cuántico? Vamos a ver, primero identificar y el significado de cada uno de ellos. Pero, por ejemplo, tú identificas acá que el número 3 me indica el nivel, la letra P me indica el tipo de orbital y el número 4 me indica la cantidad de electrones. Vamos a tener 7 niveles y los subniveles S, P, D y F con su capacidad máxima de electrones que tiene cada uno de ellos. Los números cuánticos que vamos a identificar son el número cuántico principal, que me indica el nivel, el número cuántico secundario, que me va a indicar el tipo de orbital, el número cuántico magnético, que me va a indicar el espacio, ¿no?, bajo la influencia de un campo magnético, y el número cuántico spin, que me indica la orientación o giro del electrón sobre su mismo eje. Y finalmente tenemos nosotros los enlaces químicos. El enlace iónico, que resulta de la unión de un metal con un no metal, el enlace covalente, que resulta de la unión de dos no metales, y el enlace metálico, que resulta de la unión de dos átomos de metales. Si nosotros identificamos la diferencia de electronegatividad, nosotros podemos señalar el tipo de enlace. Podemos identificar si es un enlace covalente no polar, un enlace covalente polar o un enlace iónico. Esto en función a la diferencia de electronegatividad. En el caso del enlace iónico, recuerda, tenemos el catión, que es el ion positivo, que se obtiene de la pérdida de electrones, mientras que el anión, que es el ion negativo, que se obtiene de la ganancia de electrones. El enlace covalente es aquel enlace donde se comparte electrones, y en cuanto a enlaces covalentes, vamos a tener el enlace sencillo, el enlace doble, el enlace triple, el enlace simple o sencillo, donde se comparte un par de electrones, el enlace doble, donde se comparten dos pares de electrones, y el enlace triple, donde se comparten tres pares de electrones. Este tipo de enlace lo vamos a ver, ¿no?, comúnmente en los compuestos orgánicos, ¿no?, donde se va a utilizar este tipo de enlace y vamos a encontrar enlaces simples, dobles o triples. En el caso del enlace metálico, este enlace metálico se forma cuando átomos de los metales ceden sus electrones de valencia y van a formar un mar de electrones. Los núcleos de estos átomos, ¿no?, con cargas positivas van a quedar enlazados por atracción mutua. Tienes un material bibliográfico importante que revisar para profundizar e investigar los temas que te hemos presentado en esta sesión, y te invitamos a la sesión presencial de esta semana. Recuerda revisar los materiales que te estamos presentando en la plataforma para afianzar y reforzar tus conocimientos.